Buen día chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a dar inicio a una nueva clase que vamos a desarrollar la necesidad de movilidad. Bien. Los objetivos para esta clase son explicar el concepto y los principios de mecánica corporal, reconocer las posiciones y decúbitos básicos de las personas, distinguir los efectos sistémicos de la inmovilidad y del ejercicio sobre los sistemas corporales, explicar la diferencia entre marcha y ejercicio, y explicar la diferencia entre posición y decúbitos. Bien. Bien, a modo de introducción vamos a decir que la movilidad sirve para muchos fines, no solo para, digamos, trasladarse de un lado a otro, sino también que la movilidad es parte de una expresión. También a través de la movilidad expresamos emociones, satisfacemos necesidades, realizamos actividades de la vida diaria, en el cual entran los sistemas musculoesquelético y nervioso, deben entrar en juego cada vez que nosotros hacemos algún tipo de movimiento. El conocer los movimientos y las funciones de los músculos en el mantenimiento, tanto la postura, el movimiento y la aplicación de estos conocimientos, nos va a permitir hacer buenas manipulaciones sobre el paciente y también poder ayudar a movilizar a nuestros pacientes, lo cual requiere de cierto conocimiento. Bien, la naturaleza del movimiento. Cuando hablamos del movimiento es un proceso complejo, ya que requiere la coordinación tanto del sistema musculoesquelético como del sistema nervioso. En esta instancia vamos a utilizar, y lo vamos a desarrollar un poquito más, lo que es el término mecánica corporal. El término mecánica corporal se utiliza para describir los esfuerzos de coordinación entre estos músculos, ya que nosotros como enfermeros utilizamos mucho esta mecánica y sobre todo tenemos que conocer mucho lo que es la alineación corporal, el equilibrio, la gravedad, la fricción cuando se aplican las intervenciones de enfermería que requieren el posicionamiento del paciente, y obviamente también esto nos va a permitir realizar una valoración de los riesgos que pueda tener, los riesgos de caída que pueda tener un paciente, y también nos va a permitir seleccionar de forma segura cómo moverlos, cómo trasladarlos, ¿sí? Bien, vamos a partir por lo que es la alineación y el equilibrio. Los términos alineación corporal y postura son similares y se refieren a la posición de las articulaciones, los tendones, los ligamentos y los músculos mientras se está de pie, sentado y acostado. La alineación corporal significa que el centro de gravedad del individuo está estable. La alineación corporal correcta reduce la tensión en las estructuras musculoesqueléticas, ayuda a mantener el tono muscular adecuado, promueve la comodidad y contribuye al equilibrio y conservación de la energía. Sin control del equilibrio, el centro de gravedad claramente se va a desplazar, lo que va a provocar un mayor riesgo de caídas, y obviamente estas caídas pueden llegar a provocar lesiones. Eso en cuanto a lo que es alineación. Cuando hablamos del equilibrio, el equilibrio aumenta manteniendo el centro de gravedad del cuerpo bajo, con una amplia base de apoyo y manteniendo la postura correcta del cuerpo. Las personas necesitan el equilibrio para mantener una posición estática, ya sea, si quiero estar sentado, obviamente me voy a tener que mantener una posición estática, y para moverse, para caminar. Los cambios producidos, ya sean los cambios estos que se pueden producir, ya van a ser por alguna enfermedad, alguna lesión, por dolor, por desarrollo físico, por ejemplo, a lo largo, de acuerdo a la edad, en la vida, por ejemplo, en el embarazo, pueden comprometer la capacidad de mantener el equilibrio, porque la base de sustentación va a tener que ser mayor, dependiendo de cuál sean los factores que estén afectando. También hay que tener en cuenta que los medicamentos que causan, hay unos medicamentos que pueden causar algún tipo de alteraciones, como ser mareo, y la inmovilidad pueden provocar inmovilidad, lo que va a prolongar, obviamente, que esta inmovilidad afecte el equilibrio. Las alteraciones del equilibrio es una gran amenaza, sobre todo para la seguridad física del paciente, y también contribuye a la sensación de miedo por parte del paciente a poder caerse. Es decir, si no tiene un buen equilibrio, claramente va a tener
altas posibilidades de poder caerse, y obviamente el paciente va a tener miedo de poder trasladarse porque no va a querer provocarse algún tipo de lesión, y lo que va a hacer que se restrinja la movilidad en los pacientes, ¿sí? Entonces el equilibrio, esto es importante para poder mantener una base de sustentación. Cuando hablamos de gravedad y fricción, el peso es la fuerza ejercida sobre un cuerpo por la gravedad. La fuerza del peso se dirige siempre hacia abajo, por lo cual un objeto no equilibrado se cae. Los pacientes inestables caen si su centro de gravedad no se equilibra para contrarrestar la carga gravitatoria de su peso, ¿sí? Es decir, para sostener su propio peso. Para levantar algo con seguridad, la persona que realiza el levantamiento tiene que superar el peso del objeto y conocer su centro de gravedad. En objetos inanimados, o sea, objetos que no tienen vida, simétricos al centro de gravedad, se encuentran en el centro exacto del objeto. Las personas que no son geométricamente perfectas, su centro de gravedad por lo general suele estar situada en un porcentaje distinto con la altura. Entonces, obviamente, esta gravedad puede ser mayor. Ahora, la fricción es una fuerza que se produce en la dirección opuesta al movimiento. Es decir, cuanto mayor sea la superficie del objeto que se mueve, mayor es la fricción. Es decir, si yo estoy sentado y tiendo a resbalarme, ¿sí? Obviamente se va a provocar una fricción, porque voy a tender a irme hacia abajo. Un objeto grande produce una mayor resistencia al movimiento. Por otro lado, la fuerza ejercida contra la piel mientras que se permanece inmóvil y la estructura ósea se movilizan, se denomina cizallamiento. Un ejemplo común es cuando la cabecera de la cama se eleva más de 60 grados y la gravedad tira de la estructura ósea hacia el pie de la cama, mientras que la piel se mantiene inmóvil contra la sábana. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, si yo estoy acostado y tiendo a irme hacia abajo, la piel va a mantener inmóvil, entonces el resto del cuerpo va a intentar irse hacia abajo. ¿Sí? Los vasos sanguíneos del tejido subyacente se estiran quedando dañados, lo que impide el flujo sanguíneo en los tejidos profundos. Como consecuencia, a menudo se producen úlceras por presión en el interior del tejido debilitado. El tejido de la superficie parece menos afectado, ¿sí? Obviamente, al estar la gravedad ejerciendo fuerza sobre el cuerpo, más la fricción que se produce al deslizamiento del cuerpo de la persona hacia digamos, si está acostado, hacia los pies, y la piel que se mantiene inmóvil, claramente va a provocar lesiones en la piel, ¿sí? Más los huesos que hacen presión sobre la base que está sentado. Obviamente eso va a provocar lesiones en la piel y puede provocar que la piel pierda su integridad. Una de las lesiones más comunes, o una de las alteraciones más comunes, son las úlceras por presión, ¿sí? Que se producen en los pacientes que están inmóviles mucho tiempo y en la misma posición. Hay factores que influyen en la movilidad. Algunos de esos factores a tener en cuenta son la edad y el crecimiento, la constitución y la capacidad física. Cuando hablamos de la capacidad física, es la capacidad de movilizarse, emociones, la personalidad, la cultura, los roles que uno cumple, también algunas enfermedades, algunas patologías que hacen que se reduzcan la posibilidad de movilizarse, o que la propia persona, al tener determinada patología, haga que esa misma patología y el pensamiento o el conocimiento que tenga acerca de ella restrinja su movimiento, ¿sí? Esos son unos factores que van a afectar. Ahora, cuando hablamos de mecánica corporal, que yo les había hablado al principio, que es algo muy importante y que nosotros lo vamos a utilizar, utilizamos muy seguido, o para no decir siempre, sobre todo cuando vamos a movilizar pacientes, trasladar, y es el uso eficiente, coordinado y seguro del cuerpo para producir el movimiento y mantener el equilibrio durante una actividad. Es la utilización adecuada del cuerpo, ¿sí? Es utilizar mi propio cuerpo para movilizar otro cuerpo, pero de forma adecuada para no lesionarme yo. Sobre todo cuando hablamos de movilizar pacientes, o movilizar un objeto, debemos tener en cuenta, en primer lugar, nuestra seguridad. Tanto primero nuestra seguridad para nosotros, después para la seguridad para el paciente, ¿sí? Muchas de las personas que acuden a un hospital siempre pueden tener alguna dificultad en la movilización, entonces nosotros vamos a tener que movilizarlos o ayudar en su movilización.
Y esto es muy importante, saber cómo levantarlo, saber cómo sentarlo, saber cómo moverse, saber también explicar al paciente cómo debe moverse, cómo debe levantarse. Y la mecánica corporal favorece. Bien, los elementos básicos de la mecánica corporal. La mecánica corporal comprende las normas fundamentales que deben respetarse al realizar la movilización o transporte de un peso. Por lo tanto, es el uso adecuado de nuestro cuerpo cuando trabajamos. La buena mecánica corporal es muy importante tanto para los pacientes como para nosotros. Con una buena mecánica corporal podemos prevenir lesiones o fatigas que pueden producir nuestro propio trabajo, ¿sí? Recuerden que por muchos años, cuando hagamos asistencial, por muchos años, vamos a estar movilizando a pacientes. Entonces, con el correr del tiempo se pueden producir lesiones, fatigas, que pueden provocar que no podamos realizar un correcto trabajo. Entonces es importante poder utilizar esta mecánica corporal. La alineación corporal, o sea, la postura, cuando el cuerpo está bien alineado, se mantiene el equilibrio sin tensiones innecesarias en articulaciones, músculos, tendones o ligamentos. El equilibrio, que es la estabilidad, es el resultado de una alineación adecuada. Movimiento corporal coordinado implica el funcionamiento integrado de los sistemas músculo-esquelético, nervioso, así como la movilidad articular. Entonces es importante poder utilizar esta mecánica corporal, saber tener en cuenta la gravedad, el centro de gravedad y la base de sustentación. Hay una serie de principios en la mecánica corporal, ciertos principios del movimiento corporal que pueden servir y guiar para pacientes y para nosotros. Los músculos tienden a funcionar en grupos más bien que individual, y eso es importante tener en cuenta. Los grandes músculos se fatigan menos que los pequeños, ¿sí? El movimiento activo produce contracción de músculos. Los músculos se encuentran siempre en ligera contracción. La estabilidad de un objeto es mayor cuando tiene una base de sustentación ancha y un centro de gravedad bajo, y cuando desde el centro de gravedad cae una línea perpendicular dentro de la base de sustentación. El esfuerzo que se requiere para mover un cuerpo depende de la resistencia del cuerpo y de la fuerza de gravedad, muy importante. La fuerza requerida para mantener el equilibrio de un cuerpo aumenta conforme la línea de gravedad se aleja del punto de apoyo. Los cambios de actividad y de posición contribuyen a conservar el tono muscular y evitar la fatiga. La fricción entre un objeto y la superficie sobre la que se mueve afecta el trabajo necesario para moverlo. Empujar o deslizar un objeto requiere menos esfuerzo que levantarlo, porque levantarlo implica un movimiento contrario a la gravedad. Algunos dispositivos mecánicos reducen el trabajo requerido en el movimiento. Y por último, servirse del peso propio para contrarrestar el peso del paciente o del objeto que vayamos a mover requiere menos energía en el movimiento. Entonces eso es importante tener en cuenta. Recomendaciones generales para movilizar a un paciente: espalda recta, piernas flexionadas, ¿sí? Presas consistentes, ¿sí? Poder agarrarlo entre 3 personas y cada persona agarra una sección del cuerpo. Contrapeso del cuerpo, ¿sí? Miren cómo se posiciona. Utilización de apoyo, ¿sí? Apoyarme bien. Pies separados, siempre para aumentar la base de sustentación. Y cargar cerca del cuerpo, nunca alejado, porque si yo intento cargar un objeto del cuerpo de un paciente estando muy alejado de él, claramente voy a hacer mayor esfuerzo, y siempre el esfuerzo se debe hacer con las piernas, no con la espalda. Si yo hago fuerza con la espalda, me voy a lesionar. Posiciones básicas que tenemos que tener en cuenta. Posiciones anatómicas básicas, básicamente, que es esto. Que tenemos que conocer. Las posiciones anatómicas del cuerpo se rigen por las referencias especiales que posibilita la descripción de la disposición tanto del sistema del cuerpo y de los tejidos y los órganos que lo componen. La posición anatómica estándar consiste en la persona debe estar erguida con la cabeza y el cuello erecto, y la mirada se dirige al centro. Los brazos se dejan caer a los costados del cuerpo, extendido hacia el suelo, y las palmas de la mano hacia adelante. Las piernas requieren estar extendidas y ligeramente separadas, con los pies y los tobillos extendidos. Las referencias especiales que hemos nombrado anteriormente son el eje vertical de la cabeza y los pies, el eje transversal de lado a lado y el eje antero-posterior de delante hacia atrás. Y en los planos anatómicos que se encuentran son: plano sagital, divide el cuerpo en 2 mitades simétricas, mitad derecha y mitad izquierda.
Plano coronal o frontal, este plano divide el cuerpo en anterior o ventral y posterior o dorsal. Plano transversal u horizontal divide el cuerpo en dos mitades. En este caso, no son simétricas. La divide en parte superior o coral y entre parte inferior o caudal. Y las posiciones básicas del hombre, las posiciones en las que se puede colocar una persona, se diferencian entre posiciones quirúrgicas y posiciones básicas. Estas últimas, es decir, las posiciones básicas, están dirigidas a los pacientes que están en cama o están inmovilizados, principalmente para poder, y obviamente estas posiciones tienen que ver principalmente para evitar algún tipo de lesión en las pieles, y las lesiones más comúnmente que se producen en pacientes que están mucho tiempo en cama son las úlceras por presión. Tenemos posición rígida o anatómica, posición sedente, Fowler, semifowler, Fowler elevada, posición adyacente o en decúbito, dorsal supino, cúbito dorsal, ginecológica o litotomía, tren de Lenburg, decúbito ventral o prono, genetopectoral y decúbito lateral, lateral izquierdo o lateral derecho. Esas son algunas, que esto lo van a trabajar ustedes, ¿sí? Un trabajo que lo vamos a desarrollar, que lo van a desarrollar entre ustedes para poder identificar cada una de estas. Bien, los efectos de la inmovilidad. Esto también es importante conocer cuáles son los efectos de la inmovilidad, porque muchas veces el paciente o algunos profesionales creemos que es importante que el paciente esté quieto en la cama, y no, claramente no favorecería su recuperación si el paciente está en una posición por mucho tiempo prolongado. Es importante que los pacientes cambien de posición, que cambien de lado a lado, se sienten, se acuesten, siempre y cuando el proceso patológico por el cual están atravesando les permita. ¿Sí? Eso va a favorecer a muchos sistemas. La movilidad se refiere a la capacidad de una persona para moverse libremente, y la inmovilidad a la imposibilidad de hacerlo. Algunos pacientes pueden ser móviles o inmóviles, mientras que otros experimentan diversos grados de inmovilidad parcial. El reposo en cama es claramente una indicación que restringe a las personas, ya sea por razones terapéuticas o porque deben hacer algún tipo de reposo. Pero dependiendo de la enfermedad o el estado, este reposo debemos tener en cuenta cuánto tiempo será y las posibilidades posteriores de poder movilizarse el paciente. Los efectos de la pérdida de acondicionamiento muscular asociada con la falta de actividad física son evidentes en cuestiones de día. Entonces, el individuo de peso y talla media sin una enfermedad crónica que permanece en reposo en una cama pierde, imagínense, el 3% de la fuerza muscular al día. Entonces, los periodos de inmovilidad o reposo en cama prolongado causan importantes efectos, ya sean fisiológicos, psicológicos y sociales. Estos efectos son graduales o inmediatos y varían de una persona a otra. Hay personas que evolucionan, que van a poder ver esto de mañana, que presentan lesiones muy rápidamente en la piel, y otras personas que estar en reposo prolongado no presentan ningún tipo de alteraciones o cambios en su piel, ¿sí? Entonces eso depende de cada una de las personas. Cuanto mayor sea estos efectos son graduales e inmediatos, como le había dicho. Graduales e inmediatos quiere decir, como le expliqué, algunos tienen efectos muy rápidos y otros no. Y también van a depender de otros efectos, ya sea fisiológicos, de los procesos que estén atravesando, psicológicos. También hay personas que impactan mucho a nivel psicológico el estar mucho tiempo en la cama. Hay algunas que toleran mejor, otras que no, porque tenían una actividad muy activa, o sea, realizaban una vida diaria que era muy activa, en la cual desarrollaban muchísimas actividades, y de pronto encontrarse en un reposo, o estar en reposo o en cama, impacta mucho a nivel psicológico. Entonces debemos evaluar y valorar cómo impacta en cada persona ese reposo o ese estadio que requiere estar en la cama en esa persona, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que en cada persona el impacto va a ser diferente. Cuanto mayor sea el grado y más larga la duración de la inmovilidad, más pronunciadas van a ser las consecuencias. Entonces, siempre es importante poder movilizar a nuestro paciente, cambiarlo de posición, cambiarlo de cúbito, siempre y cuando nos permita sus procesos patológicos. Efectos sistémicos. A ver, antes de avanzar, efectos sistémicos. Todos los sistemas del organismo trabajan de manera más eficiente con cierto grado de movimiento. Cuando se produce un deterioro de la movilidad, todos estos sistemas están sometidos a un riesgo de deterioro.
La gravedad de este deterioro depende de la salud global de la persona, del grado y la duración de la inmovilidad y claramente de la edad. Hay cambios, como ser cambios metabólicos. Los cambios en la movilidad alteran el metabolismo endocrino, la absorción de calcio y el funcionamiento del sistema gastrointestinal. El sistema endocrino, constituido por las glándulas secretoras de hormonas, mantiene y regula funciones vitales como la respuesta al estrés y las lesiones, el crecimiento y el desarrollo, la reproducción, el mantenimiento del medio interno, la producción de energía, su uso y almacenamiento. Cuando se produce una lesión o estrés, el sistema endocrino desencadena una serie de respuestas destinadas a mantener la presión arterial y preservación de la vida. Es importante en el mantenimiento de la homeostasis, o sea, del equilibrio. Entonces es importante tenerlo en cuenta esto. Los tejidos y las células viven en un ambiente interno que el sistema endocrino ayuda a regular a través del mantenimiento del sodio, del potasio, del agua y del equilibrio óseo-base. También regula el metabolismo energético. La inmovilidad interrumpe el funcionamiento normal del metabolismo, lo que hace es disminuir la tasa metabólica, alterando el metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Provocan desequilibrio en la composición de líquido, electrolito y calcio y causa trastornos gastrointestinales como una disminución del apetito y el peristaltismo, o sea, movimientos que se producen normalmente a diario. Es común un déficit calórico proteico en los pacientes con una disminución del apetito secundaria a la inmovilidad. Cuando el paciente está inmóvil, su cuerpo a menudo excreta más nitrógeno, el producto final de la descomposición de aminoácidos, que se ingieren en las proteínas, lo que resulta en el balance de nitrógeno negativo. También la pérdida de peso, la disminución de la masa muscular y el decaimiento son el resultado del catabolismo tisular. Otro de los cambios metabólicos asociados con la inmovilidad es la pérdida de calcio de los huesos hacia la circulación. Normalmente, los riñones excretan el exceso de calcio. No obstante, si los riñones no son capaces de responder adecuadamente, se produce una hipercalcemia. La eficiencia de la función gastrointestinal provocada por la disminución de la movilidad son variables. La dificultad para defecar, el estreñimiento en pacientes con reposo prolongado no puede presentar estreñimiento. Es un síntoma común, aunque a menudo, en algunos casos, pueden presentarse pseudodiarreas debido a la impactación fecal, o sea, acumulación de heces endurecidas. Hay que tener en cuenta que el resultado no es la diarrea normal, sino que las heces líquidas pasan alrededor del área de impactación, ¿sí? O sea, el paciente no está evacuando en su totalidad. Si no se trata el resultado de la impactación fecal, es una obstrucción mecánica del intestino que puede provocar una oclusión total o parcial de la luz intestinal, bloqueando la propulsión normal de líquido y gases. El fluido resultante produce la distensión del intestino y aumenta la presión intraluminal. Eso a nivel gastrointestinal y metabólico. También se producen cambios a nivel respiratorio. Pueden provocarse atelectasia. En las atelectasias las secreciones bloquean los bronquios, los bronquiolos o bronquiolos, y el tejido pulmonar distal, o sea, los alvéolos, se colapsan ya que el aire en su interior se reabsorbe, produciendo hipoventilación. Es decir, que el paciente cuando está en la misma posición, mucho tiempo en la misma posición, obviamente puede presentar cierta dificultad para poder respirar, pueden acumularse secreciones y demás, entonces es importante el cambio de cúbito. También a nivel cardiovascular, los tres cambios principales son la hipotensión ortostática, que ya lo hemos visto, el aumento del trabajo cardíaco y la formación de trombos, ¿sí? La hipotensión ortostática es un aumento de la frecuencia cardíaca, más de un 15%, y una caída de 15 milímetros de mercurio, o más la presión arterial sistólica, o una caída de 10 milímetros de mercurio, o más de la presión arterial diastólica cuando el paciente cambia la posición supina a ponerse de pie. El paciente inmovilizado disminuye el volumen de líquido circulante, se acumula la sangre en las extremidades inferiores y disminuye la respuesta autónoma. Estos efectos son especialmente evidentes y más claros en las personas ancianas. A nivel musculoesquelético, ¿qué cambios se producen? Los efectos de la inmovilidad en el sistema musculoesquelético incluyen el deterioro permanente o temporal de la movilidad o la invalidez permanente. La restricción de la movilidad puede provocar una pérdida de la resistencia, la fuerza y la masa muscular, así como la disminución de la estabilidad y el equilibrio. Otro efecto de la restricción de la movilidad que afecta al sistema musculoesquelético son el metabolismo del calcio y el deterioro de la movilidad articular.
Los efectos a nivel de los músculos. Debido al catabolismo proteico, la persona pierde masa muscular neta. La reducción de la masa muscular hace que la persona no sea capaz de mantener la actividad sin el aumento del cansancio. Si continúa la inmovilidad y la falta de uso de la musculatura, presentará una mayor pérdida de masa muscular. La debilidad muscular se produce siempre con la inmovilidad y la inmovilidad prolongada a menudo conduce a la atrofia por desuso. La atrofia muscular es una respuesta ampliamente observada en enfermedades y obviamente la disminución de la actividad de la vida diaria. La falta de resistencia, la disminución de la masa muscular y la fuerza y la inestabilidad de las articulaciones hacen que las personas tengan mayor riesgo de caída. El efecto a nivel esquelético, la inmovilidad provoca dos cambios a nivel esquelético, el metabolismo deficiente del calcio y las anomalías de las articulaciones. A nivel de los cambios de la eliminación urinaria, la inmovilidad altera la eliminación urinaria. En posición vertical, la orina fluye de la pelvis renal hacia los uréteres y la vejiga debido a la fuerza gravitatoria. Cuando la persona está acostada, los riñones y los uréteres están en plano horizontal. La orina formada por el riñón necesita entrar en la vejiga sin ayuda de la gravedad, debido a que la contracción peristáltica de los uréteres son insuficientes para vencer la gravedad. La pelvis renal se llena antes de que la orina entre en el uréter. Esta condición se conoce como estasis urinaria y favorece el riesgo de infecciones del tracto urinario y de los cálculos renales. Los cálculos renales son piedras de calcio que se alojan en la pelvis renal o pasan a través de los uréteres. Los pacientes inmovilizados presentan riesgo de cálculos ya que con frecuencia tienen hipercalcemia. ¿Sí? Hemos nombrado muchas veces el tema del calcio. Cambio en los tegumentos. El efecto directo de la presión sobre la piel en la inmovilidad se va agravando por los cambios metabólicos que acompañan esta situación. Esto hace que la inmovilidad sea un factor de riesgo de las úlceras por presión. Una úlcera por presión es un deterioro de la piel como resultado de la isquemia prolongada, o sea, disminución del suministro de sangre en los tejidos. La úlcera se caracteriza inicialmente por inflamación y normalmente se forma en las prominencias óseas. La isquemia se desarrolla cuando la presión de la piel es mayor que la presión en el interior de los pequeños vasos sanguíneos periféricos, lo que suministra sangre a la piel. El metabolismo tisular depende del suministro de oxígeno y nutriente a la sangre y la eliminación de los desechos metabólicos de la sangre. Ese es otro de las alteraciones que vamos a presentar. Una de las alteraciones más frecuentes son las lesiones en la piel y son las úlceras por presión. Que las úlceras por presión son producto de la falta de movilidad de los pacientes y sobre todo es algo que se previene de forma muy sencilla y fácil cambiando de cúbito al paciente. Entonces es importante tener en cuenta que la inmovilidad del paciente por tiempo prolongado va a presentar todas estas alteraciones si no favorecemos los cambios de posición, si no promovemos a que el paciente pueda movilizarse, si no tratamos de colaborar en los movimientos que él pueda llegar a hacer, ¿sí? Entonces es fundamental siempre tener en cuenta que el reposo prolongado va a tener impacto a nivel orgánico de los diferentes sistemas y que es importante poder movilizar a nuestro paciente siempre que sea posible, lo más tempranamente, ¿sí? Para favorecer obviamente también que él pueda restablecer su vida normal siempre y cuando así el proceso que esté atravesando lo permita. Otro punto que vamos a ver es la marcha, que es el proceso por el cual el cuerpo se desplaza hacia adelante mientras mantiene la postura estable. Durante el ciclo de la marcha, los grupos musculares agonistas y antagonistas trabajan coordinadamente para hacer avanzar las piernas, ¿sí? Entonces, cuando uno marcha o se moviliza, siempre entra en juego todos los procesos musculares, como ven en la imagen. Entonces, nosotros cuando vemos que nuestro paciente marcha, vamos a valorar cómo lo hace y cómo se desplaza. Ahora, lo otro que vamos a tener en cuenta también es el ejercicio físico, que el ejercicio físico también es importante en nuestros pacientes. Y el ejercicio físico es cualquier movimiento voluntario realizado por los músculos, que gastan energía extra además de la energía que nuestro cuerpo consume y necesita para mantener la vida o la actividad basal, como hacer dormir, respirar, proceso metabólico. El ejercicio lo que hace es también evitar que
los músculos, que todo el sistema musculoesquelético se atrofie. Cuando nuestros pacientes puedan realizar determinada actividad física o determinados movimientos, va a favorecer que estos grupos musculares no pierdan su movilidad, entonces a la hora que el paciente pueda movilizarse, pueda hacerlo con mayor facilidad. Cuando el paciente pasa mucho tiempo sin realizar algún tipo de movimiento, esos músculos pierden su funcionalidad y tienden a atrofiarse. Ahora, la diferencia entre el ejercicio físico y el deporte: el ejercicio físico es una actividad planificada, estructurada y repetitiva, cuyo fin es mantener y mejorar nuestra forma física. Eso en algunos casos. En el caso de nuestros pacientes van a ser mantener y mejorar los grupos musculares que en reposo prolongado pueden atrofiarse o perder su funcionamiento, entendiendo por forma física el nivel de energía y vitalidad que nos permite llevar a cabo las tareas cotidianas habituales, disfrutando activamente nuestro ocio, disminuyendo las enfermedades derivadas de la falta de actividad física y desarrollando al máximo nuestra capacidad intelectual. Es decir, en pacientes que están hospitalizados hay determinadas actividades o actividad física que pueden realizar siempre y cuando su proceso patológico lo permita. Por eso van a ser planificadas y estructuradas de acuerdo al paciente. En la vida diaria, en aquellos pacientes que por ahí no están hospitalizados y que tienen algún tipo de patología, nosotros lo que hacemos es incentivar el ejercicio físico para mejorar su estado, y obviamente también funciona para formar parte de su ocio. Entonces impulsamos la actividad física. Y el deporte, cuando hablamos de deporte, lo hacemos cuando esta actividad física además es reglamentada o competitiva, ¿sí? El deporte ya tiene una serie de reglamentos, y el deporte va a también ser con respecto a alguna actividad específica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos hacer actividad física, tenemos que aclarar que es una actividad planificada, estructurada y repetitiva que tiene un fin claro. Ahora, cuando hablamos de deporte, ya es esa actividad física, pero con ciertos reglamentos y específica, ¿sí? Ya sea, no sé, jugar al fútbol, jugar al hockey, lo que sea. Cada deporte va a tener un reglamento y con un fin competitivo. Generalmente es con un fin competitivo que uno hace. Entonces, eso es importante poder diferenciar, porque a veces le decimos a nuestro paciente, haga deporte, pero al decirle haga deporte, tenemos que tener en cuenta que el deporte es una actividad específica, reglamentada y competitiva. Entonces le vamos a decir, haga alguna actividad física. Siempre y cuando siempre teniendo en cuenta que esa actividad física pueda ser realizada dentro de y de acuerdo al proceso que él está atravesando. Y obviamente, cuando va a hacer actividad física, esa actividad física va a ser acorde a la edad, al sexo, a las posibilidades que tenga de realizarlo, cuáles son los fines, con qué objetivo, también apuntando a y remarcando que va a tener cambios, que esos cambios van a mejorar su vida, va a poder movilizarse mejor, va a poder realizar más actividades que por ahí anteriormente no lo hacía, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta de que la actividad que va a hacer siempre va a ser de forma paulatina, nunca de no hacer nada, por ejemplo, de estar totalmente quieto a querer salir a correr 10 kilómetros. Claramente, si intenta hacer eso, va a haber un impacto que no va a ser favorecedor para la persona, sino que la actividad que va a realizar va a ser una actividad paulatina, de a poco, ¿sí? Va a ir incrementando con el tiempo siempre y cuando las posibilidades se lo permitan. Entonces, para cerrar y haciendo un resumen rápido, vamos a recordar algunos puntos. Los términos de alineación corporal y postura son similares y se refieren a la posición de las articulaciones, los tendones, los ligamentos y los músculos mientras está de pie, sentado y acostado. La mecánica corporal es la buena posición de nuestro cuerpo cuando uno está parado, sentado, acostado, caminando, levantando o cargando cosas pesadas, o cuando movilizamos pacientes. Tengan en cuenta que la mecánica corporal siempre la utilizamos los profesionales de la salud para utilizar nuestro propio cuerpo de forma adecuada y sobre todo para movilizar pacientes teniendo en cuenta los principios que hemos nombrado. Los elementos básicos de la mecánica corporal son la alineación corporal, la postura, el equilibrio, la estabilidad y los movimientos corporales coordinados. Cuando se produce un deterioro de la movilidad, todos estos sistemas están sometidos a un riesgo de deterioro, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta la mecánica corporal para movilizar pacientes.
Bien, chicos, este tema va a tener un trabajo que les voy a estar habilitando, en el cual vamos a trabajar un poquito más lo de posiciones y algunos puntos importantes que es necesario que lo fijen, ¿sí? Este tema también lo tienen que relacionar mucho con lo que es anatomía, ¿sí? Para poder entender qué grupos musculares entran en juego a la hora de hacer movimientos y sobre todo entender qué grupos musculares se ven alterados en nuestros pacientes cuando están mucho tiempo en reposo prolongado, ¿sí? Bien, nos vemos la próxima.